En nuestra serie que hemos titulado Conociendo al Espíritu de Dios, hemos encontrado muchas características. Me alegra ver la mayoría de hermanos que están aquí juntos, que estuvieron en la anterior clase, pero para los que no estuvieron, pero también para recordar un poco, vamos a mirar un pequeño resumen de lo que vimos conmigo en la anterior clase. Estábamos hablando que el Espíritu Santo tiene una personalidad, pero no estamos diciendo que es una persona, no estamos diciendo que tiene carne ni tampoco tiene hueso, sino que la Biblia enseña que el Espíritu no tiene carne ni hueso. Y mirábamos que hay más de 10 características del Espíritu Santo que muestra la Biblia acerca de cómo es Él, cómo actúa, qué hace. Una de ellas es que tiene una mente propia y toma decisiones él mismo, que tiene la libertad de pensar y así ejercer decisiones y sus acciones las hace como él quiere. La segunda cosa, que él puede comunicarse con los hombres. El apóstol decía que claramente el Espíritu dice que el Espíritu está hablando, que el Espíritu se está comunicando con los hombres. La tercera característica era que puede dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero si usted desea conocer los pasajes, si usted desea ver los versículos que utilizamos para estos estudios, no se preocupe, están en Facebook, están en nuestro canal de YouTube, en la Iglesia de Cristo, en Ibarra Pilanquí. Allí va a encontrar específicamente todos los pasajes para que usted estudie, para que usted mire, para que usted recuerde. La cuarta característica era que el Espíritu Santo ciertamente puede prohibir ciertas actividades. Lo hizo algunos de los predicadores que querían ir a Asia o estaban en algún lugar y el Espíritu les prohibió, les dijo que no hablasen. También usa su inteligencia y su personalidad, por supuesto, para el beneficio del pueblo. Le encanta ayudar al pueblo de Dios, le gusta extender su mano, le gusta estar allí para que las personas que están dentro del pueblo de Dios sean beneficiadas. También miramos que el Espíritu Santo puede enseñar. Sí, hermanito, hermanita, el Espíritu Santo puede enseñar, pero también el Espíritu Santo puede amar. Tiene esa habilidad como personalidad de amar, de sentir tristeza. Además, las personas pueden mentir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede ser afrentado y también blasfemado. Con esto miramos un Espíritu Santo totalmente divino, totalmente poderoso. Descartamos la idea que no es el poder de Dios, que no es la fuerza activa de Dios, ni tampoco es la electricidad o el magnetismo como el mundo actual lo está comparando, sino que es un ser divino, tan poderoso, que tiene mente propia, que puede amar al pueblo de Dios, que puede sentir tristeza cuando alguien le puede ofender a él. No solo eso, sino que miramos que el Espíritu Santo ha estado en el mundo desde el principio, desde la creación. Génesis dice que él se movía sobre la faz de la tierra, que él estaba activo. Y mirábamos en los salmos que la vida depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí en la naturaleza, está allí en todo ser viviente. Si a usted le interesa saber dónde dice eso, no dude en buscar el video de la anterior clase. Es espectacular. Nosotros mirábamos tan maravilloso es el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que en ocasiones daba talentos especiales, como el ejemplo allá en el Éxodo, cuando no había absolutamente nadie preparado para trabajar en madera, para trabajar o hacer cosas artísticas, porque el pueblo venía de la esclavitud. Nadie tenía esa habilidad. Y el Espíritu de Dios hizo a una persona que sea una persona muy artística para construir el tabernáculo de reuniones. Lo hizo en un tiempo determinado.
para una obra específica. Y luego vemos en la historia que cuando se terminó la obra, esa persona ya no tenía más ese talento. También mirábamos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el Espíritu Santo influyó en los dirigentes de los israelitas, en el pueblo de Dios. Mirábamos cómo influyó en Sansón, en David y en aquellos varones que conquistaron también la tierra de gentiles. Todo esto por mano del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Tenemos que seguir estudiando y mirando esos textos. Pero también miramos que todas estas obras fue antes del día de Pentecostés, específicamente para ciertas personas, para pocas personas, para propósitos específicos, en determinados tiempos, donde había un comienzo y donde había un fin. Y quedamos con la pregunta que vamos a contestar hoy. Si el Espíritu Santo ya venía obrando desde el principio, ya estaba en la creación, ya estaba con los dirigentes del pueblo de Israel, ya estaba antes del día de Pentecostés, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos, tengo que irme para que el Padre envíe el Consolador a ustedes? ¿Acaso el Espíritu Santo ya no estaba aquí en la tierra? ¿A qué se refiere esa venida del Espíritu Santo? Primero, los discípulos esperaban la venida del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 5. Fíjese en la pantalla, allí están. Y dice, y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, que en pocos días los apóstoles, los discípulos en ese momento iban a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí voy a dejar una pregunta. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Lamentablemente, hoy no vamos a responder eso, porque lo vamos a dejar para nuestra siguiente clase. Así que si deseas saber qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo, no se pierda la clase siguiente, que va a ser y vamos a estudiar con mucha extensión y a profundidad qué significa eso. El punto aquí es que los discípulos estaban esperando al Espíritu Santo y esperaban, por supuesto, algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Jesús lo menciona en Juan 14, en los versículos 16 al 17. No se distraiga, mi hermanito. Mire a la pantalla, allí está todo. En Juan 14, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Hasta allí. El Espíritu Santo hemos visto que ha estado desde la fundación del mundo, ha estado interviniendo con los humanos, ha tenido contacto con los humanos, ha estado haciendo sus obras para el beneficio del pueblo y aún lo sigue haciendo en ese momento, antes del día de Pentecostés. Y Jesús le dice, porque mora con vosotros. Entonces, si ya está con nosotros, ¿en qué sentido va a venir? Fíjese la segunda parte al final. Y estará en vosotros. Es algo muy diferente que el Espíritu Santo esté con ellos a que more dentro de ellos. Y por supuesto, en nuestro anterior estudio miramos que el Espíritu Santo estaba con el pueblo de Israel, estaba con los dirigentes, estaba con las personas fieles, con esas personas temerosas de Dios. Estuvo ayudando al pueblo. Más ahora, cuando Jesús vaya al cielo, Dios enviará al Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que more dentro de ellos. Y esto no solamente para ellos, sino que también esta profecía la hizo Jesús y dijo, añadiendo a esto, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. El escritor Juan está especificando que el río que va a correr dentro de las personas que crean en él es el Espíritu de Dios. Los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Jesús aún no había sido sacrificado, aún no subió al Padre para ser glorificado, sino que en el día de Pentecostés iba a venir el Espíritu Santo, ya no solamente donde ciertas personas, ya no a unos ciertos escogidos, sino que ahora el Espíritu Santo iba a venir no solamente donde los apóstoles, sino que iba a venir donde todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando el Espíritu Santo iba a morar dentro del cristiano, es como un árbol que está al lado de un río, que crece frondoso, que crece y da fruto, porque el Espíritu Santo mora dentro de las personas que creen. No iba a llegar donde todo el mundo, porque el mundo no le conoce, porque el mundo no lo puede recibir, porque el mundo no cree en Jesús. Más el que cree en el Cristo, más el que cree en el Hijo de Dios, de su interior va a correr un río de agua viva. El Espíritu Santo va a morar dentro de él. Y fíjese que Jesús dice, esto dijo del Espíritu Santo. Como dice la Escritura. ¿A qué se refiere como dice la Escritura? Esto se dijo cientos de años atrás y lo dijo el profeta Joel en Joel capítulo 2 versículo 28. El profeta dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Sobre toda carne iba a estar el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo increíble. Y esto es un beneficio, una bendición que solamente el pueblo de Dios hoy en día puede recibir gracias a Jesús. Si Él no hubiera venido, no tuviésemos este privilegio. Aún seguiríamos esperando que el Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros. Y esto mismo citó el apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2. Lo citó cuando el Espíritu Santo vino. Por eso el día de Pentecostés es tan importante como el día de la muerte de Jesús. El día de la muerte de Jesús hace una separación entre la ley, entre el antiguo pacto, en el pacto de Dios con Moisés y el pueblo de Israel, con el nuevo pacto de la iglesia con Jesús, mediante la sangre de Jesús. Ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote, Jesús. Ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Pero cuando viene el día de Pentecostés, es ese día donde se deja que el Espíritu Santo more dentro de cada aquel cristiano que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo interesante es que, y lo cierto es que, antes del día de Pentecostés hubo milagros, hubieron sanidades, también hubo inspiración, hubo consuelo y ayuda del Espíritu Santo, hubo interpretaciones de sueños como miramos en José, hubo capacidades maravillosas, pero todo esto para una porción pequeña del pueblo de Dios que recibió directamente la presencia del Espíritu Santo. Mas hoy en día, déjeme decirlo de esta manera mejor. Antes del día de Pentecostés era imposible que el Espíritu Santo habitara dentro
de una persona o de todas las personas. Mas cuando Jesús fue glorificado, desde el día de Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo de Dios y ahora mora en todos los cristianos, en todo aquel que cree en Él. Eso es lo maravilloso. Con esto terminamos el Espíritu Santo de Dios y el día antes de Pentecostés. Y vamos a comenzar con algo que es importante. Yo sé, mis queridos hermanos, que les prometí el estudio de el templo del Espíritu Santo, pero necesitamos mirar todo esto antes de llegar allí. Necesitamos entender estas cosas para que cuando lleguemos a que somos el templo del Espíritu Santo, sea más fácil comprender. Es necesario probar los espíritus. No lo digo yo, no es una recomendación mía, más bien es un deber, es un derecho del cristiano que debe probar a los espíritus. Lo dice Juan en su primera carta y lo dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí viene la razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El hecho de que se presente el Espíritu Santo o el hecho de que las personas digan, nosotros hablamos de parte del Espíritu Santo, no es una prueba. Tampoco es una prueba el simple hecho de predicar en el nombre de Cristo Jesús. No, eso es una prueba de que verdaderamente están predicando de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo. El caso es que todos tenemos que probarlos para ver si realmente lo que ellos hacen, esas obras, sean del Espíritu Santo o no. Para comprobar que sus enseñanzas son realmente del Espíritu Santo de Dios o no lo son, o son de falsos profetas. Probando a los espíritus también podemos averiguar si los prodigios, si las señales que están haciendo son de parte de Dios o son prodigios mentirosos y engañosos. Los espíritus deben ser probados, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros escuchemos, cuando nosotros estemos mirando prodigios, nadie puede quitarnos ese derecho que el apóstol Juan nos da, de que debemos mirar, debemos probar si realmente ese espíritu es de parte de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es que solamente hay un falso profeta, ni 2, ni 3, ni 10, ni 100. Son muchos, mis queridos hermanos. Y esto viene desde la antigüedad. Y uno se preguntará, bueno, ya yo voy a probar a los espíritus. ¿De qué me sirve? Sirve de salvarnos del peligro, del engaño. Escrito está, examinadlo todo, retener lo bueno. No estamos haciendo nada que la Biblia no está diciendo. La Biblia nos dice, los apóstoles nos dicen, examinadlo todo, retener lo bueno. Y me encanta el apóstol Pablo en la carta a Corintios cuando dice, porque estos son falsos apóstoles. Es decir, que mi querido hermanito, mi querida hermanita, no, estas cosas no están pasando fuera de la iglesia de Cristo. Estas cosas no están pasando fuera de la iglesia allá en Corintios. No solamente está pasando afuera, sino que también está pasando dentro de la iglesia en Corintios. Mire lo que dice. Había falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. No se maravillen, mis hermanos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras mentirosas, sus obras engañadoras. No solamente afuera existen esos falsos profetas, no solo afuera existen esas doctrinas malas, sino que la iglesia que Jesús reclamó con su sangre está siendo atacada. Y está siendo atacado por personas fraudulentas que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se están disfrazando como ángeles de luz, mi hermanito, mi hermanita. Es el peligro del engaño. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo se presenta Satanás? Nosotros creemos que Satanás se va a presentar como un mentiroso, que se va a presentar como el homicida que es, como el rebelde que es. Así pensamos, porque él es así, él es mentiroso, homicida y rebelde. Pensamos que va a venir con un cuchillo, que va a venir con la doctrina falsa y va a decirnos, miren, esta es la doctrina falsa. Créanla para que vengan y se condenen junto conmigo. Este es el camino al infierno. Síganme. Las personas creemos que Satanás se va a presentar así, pero Satanás no se va a presentar así. La realidad es que Satanás se presenta de muchas maneras y una de esas maneras es como un ángel de luz, aunque en realidad es el rey de las tinieblas. Satanás no va a llegar a usted a decirle, aquí está el camino al infierno, sígale. No le va a anunciar, esta doctrina es mentirosa, acéptela para que venga conmigo y estemos en una vida eterna en el infierno. Él no se va a presentar así. Y es así, mis queridos hermanitos, que el enemigo presenta su religión, que presenta sus milagros, que presenta sus enseñanzas como si fueran enseñanzas del Espíritu Santo, pero en realidad es que son del espíritu más inmundo que hay. Y esto lo dijo el autor a Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuche bien lo que va a decir a continuación. Mas si aún, dice el apóstol, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No es que hay dos evangelios ni tres evangelios, hay uno solo presentado en la Biblia como verdadero, y es que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, y ahora está a la diestra del Padre. Él tiene toda la autoridad. Ese es el verdadero evangelio. Las verdaderas doctrinas las encontramos en los apóstoles, pero incluso el apóstol dice, mas si aún nosotros les decimos un evangelio diferente, no nos escuchen. Esa persona sea anatema, y anatema significa maldito. La verdad es que existen evangelios que maldicen al creyente en vez de bendecirle. Usted, mi hermanito, mi hermanita, más si aún nosotros, los predicadores, más si aún Brian Piñán, les dice otro evangelio, maldito sea, no le escuchen. Prueben los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque muchas personas han creído ciertas doctrinas porque han tenido una revelación. Nosotros vamos al mundo y escuchamos que la persona ha mirado una visión, ha escuchado un ángel,
Por tanto, ha hecho una nueva religión, ha establecido una nueva iglesia diciendo que es la verdadera. Algunos llegan al grado de decir que un ángel del cielo les habla cosas, les revela cada día cosas. Están seguras de que están siguiendo el camino al cielo por esas revelaciones que han recibido. Algunos han orado a Dios y Dios les ha contestado. Dicen que la religión que siguen es verdadera. Y hasta aquí hemos dicho, debemos probar los espíritus. Pero, ¿cómo? ¿Cómo probamos los espíritus? ¿Cómo lo hacemos? Y el apóstol Juan nos va a seguir instruyendo y dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Dónde, hermanito, hermanita, usted encuentra lo que los apóstoles dicen? Lo tenemos aquí. Aquí está. El apóstol dice, nosotros somos de Dios. Juan dice, nosotros somos de Dios. Pedro dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos va a oír. El que no es de Dios no nos oye. En otras palabras, el verdadero cristiano va a obedecer lo que la Biblia dice, lo que el apóstol dice, lo que Cristo dice, lo que el Espíritu Santo dice. Así podemos probar los espíritus. Usted escuche a los apóstoles, escuche a Cristo y esté 100% seguro de que está escuchando la verdad. Caso contrario, nosotros podemos estar escuchando a espíritus engañadores y también a doctrina de demonios. Esta advertencia la dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Persevera tú en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, de lo que yo te he enseñado. Persevera. Porque de lo contrario, estos falsos profetas van a hacernos escuchar a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, no a doctrina de Dios, sino doctrina de demonios. Por eso es necesario traer este mensaje hoy en día, mis queridos hermanos, porque estamos en peligro de ser engañados. La iglesia está siendo atacada en todo momento, en todo lugar. El diablo está allí afuera como león rugiente, queriendo devorarme, queriendo devorarle a usted, porque él quiere que todos perezcan, que todos sean castigados con él. Mas Jesús aún no ha venido en su segunda venida porque quiere que todos procedan al arrepentimiento para que todos vivan con él y que todos le alabemos. Y esto no es algo de hoy, 2021. No es algo que sucedió, que comenzó a suceder hace 100 años, hace 200 años, hace 2000 años, sino que esto ha sido desde siempre. Fíjese en Deuteronomio. Esta es una historia, acompáñenme a leerla, mis queridos hermanos. Dios dice, Jehová de los ejércitos dice en Deuteronomio, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o los prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, a estas personas no darás oídos, a las palabras de tal profeta no darás oídos, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Y con toda vuestra alma. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muertos, por cuanto
aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y si quitares el mal en medio de ti, y así quitares el mal en medio de ti. Es decir, que desde tiempos antiguos, esta serpiente antigua está tratando de confundir al pueblo de Dios y lo hace con poder. El texto dice que va a cumplirse esas señales, que van a cumplirse esos prodigios. He aquí que la prueba suprema para un profeta, para un soñador de sueños, es su doctrina. Esa es la verdadera prueba. No es sus señales, no es los prodigios, porque Satanás puede hacer esos milagros, puede hacer esos prodigios, puede hacer sanidades. La base está en probar su doctrina, si es la misma doctrina que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero si esta doctrina es diferente, es un falso profeta, es un falso maestro. Tal espíritu es engañado, es engañador y debe ser rechazado. Debe ser rechazado. Y la Biblia también nos advierte del peligro de ser engañado por estos prodigios mentirosos, porque en verdad, se van a ver milagros, se van a ver prodigios que se van a cumplir. Pero imagínese esta gran sorpresa, que muchas personas hoy en día están afuera predicando en el nombre de Jesús, están haciendo milagros en nombre del Espíritu Santo, que su poder viene del Espíritu Santo. Y cuando leemos estos versículos que a continuación Jesús va a decir, cuán asombro, cuán tristeza van a recibir esas personas que están haciendo esto, cuando Jesús les diga, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no echamos demonios en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo nos declara que no debemos confiar en poderes milagrosos para nuestra salvación, ni debemos creer en ellos, que necesariamente deben ser aprobados por Dios sobre nuestra religión. Fíjese bien, mi querido hermanito, mi querida hermanita, que Jesús, que Cristo describe a estas personas como unas personas religiosas, como a personas que están allá afuera queriendo salvar a personas. Fíjese que son personas religiosas. Son creyentes en Cristo Jesús, que no se han avergonzado de hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Cristo no niega que hayan hecho milagros. En este pasaje no estamos mirando que Jesús esté negando que hayan hecho milagros. Sí, estas personas hacen milagros. Sí, estas personas echan fuera demonios. Lo que niega Jesús de ellos es que no son de Cristo, que no son de Él. El que no los conoce, a pesar de la fe que supuestamente tienen en Cristo, Él no les va a salvar, a pesar de que supuestamente sus milagros habían sido hechos en su nombre. Yo no sé si a usted le impacta estas palabras, pero a mí me destrozan.
Porque allá afuera hay tantas personas con un buen corazón que quieren servir a Jesús, que quieren a toda costa servirle y no se avergüenzan. Pero el diablo está ganando esta batalla porque él está engañando a esas personas de buen corazón. Él les está engañando para que se pierdan con él. No sé a usted, pero a mí me pone muy triste saber que personas de buen corazón en el día Jesús les va a decir: apártense de mí, porque se dejaron guiar por el espíritu del engaño. No solamente es este el versículo. Miren este pasaje en segunda de Tesalonicenses. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo adversario es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Uno debe amar la verdad. Las personas deben anhelar la verdad. Debemos estar cada día leyendo la Biblia para saber la verdad y no dejarnos engañar. De lo contrario, este Satanás nos va a arrastrar, nos va a llevar con él, con esos poderes y señales poderosas, mentirosas, para que nos perdamos con él. Fíjese en la primera parte, que el que se engaña es aquel que no ama la verdad. Pregúntese en su corazón, mi querido hermanito, ¿ama la verdad? ¿Está estudiando la Biblia? ¿Está escuchando a los apóstoles? Si usted no ama la verdad, fíjese en la segunda parte. Si usted no ama la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Las personas dicen: sí, él está hablando en nombre de Jesús, tengo que creerle. Él acaba de hacer un milagro, tengo que creerle. Mis queridos hermanitos, un prodigio no es suficiente para saber si es o no es de parte de Dios. El diablo puede hacer esos prodigios, el diablo puede hacer esas señales. De este texto podemos sacar al menos tres cosas. Primeramente debemos entender que la Biblia dice que hay poderes milagrosos que no son de Dios. Sí, hay poderes milagrosos que no son de Dios, como lo ha sido desde el principio. El Satanás. Satanás es astuto. Él busca la manera más adecuada para engañarnos. Hasta usa prodigios mentirosos para que creamos que son de Dios. Pero ¿sabe qué? La única prevención segura de que podemos valernos es del conocimiento de la verdad que se encuentra en la Biblia y en el amor a esta misma verdad. No podemos estar seguros de seguir el camino de Dios que Dios ha trazado simplemente porque hemos visto milagros, porque hemos visto maravillas. No podemos estar seguros de que ese sea el camino al cielo. Además, si nosotros no aceptamos las enseñanzas puras de la Biblia, nos estamos exponiendo al peligro de ser engañados, de recibir un poder engañoso mandado por Dios mismo para nuestra condenación.
Ahora bien, las personas pueden insistir de que sí son guiadas por el Espíritu Santo. Muchas religiones pueden insistir de que sí, verdaderamente han recibido profecía de parte de Dios. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo quien revela esto? ¿O es el espíritu de confusión? Y lo primero que encontramos al empezar a investigar estas doctrinas es que las enseñanzas de varias de estas agrupaciones hoy en día hacen milagros. La mayoría de estas agrupaciones, usted va a encontrar un profeta, usted va a encontrar a alguien que hable en lenguas, que haga milagros, que ha recibido palabra de parte de Dios, que están escuchando al Espíritu Santo, pero todas sus doctrinas son totalmente diferentes y la una se contradice con la otra. Y si seguimos buscando, una tercera se contradice y existe una cuarta y todas se contradicen. Pero lo común en ellas es que dicen que son guiadas por el Espíritu Santo, que son guiadas por Él, que han recibido un don extraordinario, maravillas, prodigios. Se supone que si verdaderamente el Espíritu Santo estuviera obrando en ellas, tendría que haber un gran entendimiento y tendría que haber una unidad de doctrinas entre todas. Pero en realidad es que hay una gran confusión entre todas estas. Entonces, ¿qué decimos? ¿El Espíritu Santo es el espíritu de confusión? El Espíritu Santo entonces es el autor de la división que existe entre estas sectas. Claro, todas dicen que son inspiradas por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el causante de la confusión. Pero mire lo que el Espíritu Santo dice por medio de los apóstoles en Primera de Corintios. El Espíritu Santo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la voluntad y esta es la actitud del Espíritu Santo. Es posible que el Espíritu Santo esté revelando una doctrina en una secta y luego vaya a otra secta y les revele otra cosa que se contradiga. No, no, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo quiere que todos hablemos una misma cosa, que entre nosotros no haya divisiones, que tengamos una misma mente, un mismo parecer. El Espíritu Santo no es el causante de las divisiones. El Espíritu Santo no es el causante de las diferentes doctrinas que hay. El Espíritu Santo no es el causante de ir donde una persona y revelarle una cosa, e ir donde otra persona de diferente religión y revelarle otra cosa. Ese no es el papel del Espíritu Santo, no es la obra del Espíritu Santo. Para ser más específico, enseñará el Espíritu Santo a un profeta que debe usar instrumentos de música en un culto de adoración y luego vaya donde otro profeta o donde otras personas y le enseñen que no se debe usar instrumentos en el culto de adoración. Enseñará el Espíritu Santo a nuestros amigos los mormones que Dios tiene carne y tiene huesos como el hombre, y luego vaya donde otros religiosos a decirles que el Espíritu es Dios. ¿Puede Dios revelar a un profeta que debe guardar el séptimo día de reposo hoy en día, y luego vaya donde otro varón de Dios y le revele que eso no se debe hacer? ¿El Espíritu Santo puede hacer eso? No, dice en Primera de Corintios. Espíritu Santo enseña que todos hablen una misma cosa, no haya divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Todas estas doctrinas presentan sueños, muchas presentan revelaciones, muchos presentan milagros, lenguas desconocidas, sanidades. Otras presentan una emoción intensa que asegura que si la sentiste, ya eres salvo. Al alegar apoyar estas enseñanzas en la revelación del Espíritu Santo, no está de acuerdo, ni están unidas en cuanto a muchas doctrinas importantes, tales como el origen de la iglesia. Usted les pregunta cosas como el origen de la iglesia, no están de acuerdo. En el establecimiento del reino, no están de acuerdo. En el destino de los muertos, no están de acuerdo. En el bautismo, no están de acuerdo. En la reconciliación, en la obra de la mujer en la iglesia y otras cosas más, no están de acuerdo. No están de acuerdo. ¿Cómo podemos saber cuál, si es que alguna de estas realmente es la religión que Dios aprueba? ¿Y cuál, si alguna de estas enseñanzas es el camino el cual el hombre puede alcanzar la salvación? Si nosotros decimos, ojo, escuche mi hermanito, si nosotros decimos que todas tienen razón, que todas están correctamente, decimos que el Espíritu Santo es el autor de esta terrible confusión que hay entre ellas, y hay una gran división de doctrina que les caracteriza. El Espíritu Santo es el culpable. Si nosotros decimos que todos ellos tienen razón, estamos diciendo el Espíritu Santo es el culpable. En 2 de Juan, en el versículo 9 dice: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Él puede decir que tiene a Dios. Esas personas pueden decir que hablan de parte de Dios, que hablan de parte del Espíritu Santo, pero en realidad Juan dice, ellos no tienen a Dios, porque se han extraviado de la doctrina de Cristo. No tienen a Dios. Pueden llenarse la boca, pueden tener sermones y sermones diciendo que son de parte de Dios, pueden presentar tantos milagros que ellos puedan y quieran, pero no tienen a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Es su decisión, hermanito, hermanita. ¿Va a perseverar en la doctrina de Cristo? ¿O va a engañarse, a ser engañado por doctrinas de demonios, por espíritu de engañadores? Y nosotros podemos seguir preguntando: ¿aceptarán los evangélicos la doctrina de los mormones? Y si no van a aceptar, ¿en qué bases las van a rechazar? Los mormones obran los mismos prodigios que los evangélicos. Hay mormones que hacen milagros, evangélicos hacen milagros. ¿En qué base van a rechazar esas obras? ¿Aceptarán los evangélicos la doctrina de nuestros amigos de la Iglesia Católica Romana acerca del Papa? Si no, ¿en qué bases van a rechazar? Si también los católicos romanos obran los mismos milagros que los pentecostales. ¿Aceptarán ambos? Escuchen esto. ¿Aceptarán ambos a los dioses paganos? ¿Qué dirán acerca de los espiritistas o acerca de los brujos? Hasta en esas religiones paganas se observan prodigios, hablan en lenguas, hacen curaciones y hacen predicciones sobre el futuro. ¿En qué términos, con qué bases van a rechazar eso que esas personas hacen? Tal confusión doctrinal no puede ser obra del Espíritu Santo. Él revela la misma doctrina en todas las congregaciones. El Espíritu Santo, lo que habló en la iglesia en Corintios, hablaba en la iglesia en Éfeso.
y en todas las partes que iban a predicar. El Espíritu Santo enseña una misma cosa en las congregaciones de la iglesia del Señor en los tiempos novotestamentarios. Si estuviera obrando en forma hoy en día, debería también revelar lo mismo en todas las iglesias. Por esto os envío. Esto les dijo, por esto mismo os envío a Timoteo. Esto les dijo el apóstol Pablo a los de la iglesia, a los hermanitos en Corintio. Por esto les envío a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Yo hasta aquí no miro la obra del Espíritu Santo en esas iglesias. Existe gran confusión. El Espíritu Santo no es de confusión. El Espíritu Santo revelaba una misma cosa en todas las iglesias. Así que todo esto debe de ser probado. Los espíritus deben ser probados. Y este tema no es de menor importancia. Puede significar la diferencia entre la salvación eterna y la condenación eterna de nuestras almas. Si usted está preocupada por su salvación, debe probar los espíritus. Si a usted no le preocupa su salvación, mi querido hermanito, mi querida hermanita, yo no tengo nada que decirle. Puede seguir su vida. Pero si usted quiere estar un día allá en los cielos, no es de menor importancia probar los espíritus. Las revelaciones, los sueños, las lenguas, las sanidades, las profecías y todos los milagros deben ser probados por medio de la Biblia para comparar las enseñanzas de aquellos que se llamen profetas, que se llamen apóstoles, que se llamen predicadores, sacerdotes, como quieran llamarse, pastores, como quieran llamarse, deben ser probadas. El hecho es que hacer las cosas en el nombre de Cristo no basta, no basta. Hay que ver la doctrina. Lo vuelvo a repetir, hay que ver la doctrina que están enseñando. Mis queridos hermanos, yo quiero verles. Ustedes quieren verme a mí allá en los cielos. El diablo no va a descansar para destruir las iglesias. Él no va a descansar. Usted y yo tampoco vamos a descansar. Vamos a salir a la lucha contra él para no dejarnos engañar. Tenemos que prepararnos más porque nosotros amamos la verdad. Nosotros escuchamos a los apóstoles porque queremos tener al Padre, porque queremos tener al Hijo y por supuesto queremos tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Que el Señor les bendiga.